Ordenó matar a cientos de personas, y eso fue solo el principio. Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, tiene voz tranquila, casi aburrida, pero sus palabras son pronunciadas por uno de los narcotraficantes más brutales y calculadores de la historia. Un hombre que convirtió el crimen en una empresa, el homicidio en una estrategia y su propio rostro en un misterio. ¿Qué lleva a un hombre a desfigurarse voluntariamente? En su caso, pura supervivencia. Mientras el Chapo cavaba túneles, él optó por algo más radical: borrar su identidad. Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Revisemos por un momento de lo que es capaz alias Chupeta. Aquel sujeto no era de esos que andan con medias tintas. No, este tipo hacía lo que tenía que hacer y no se espantaba con la sangre. Al contrario, la provocaba. Durante el juicio de El Chapo en 2018, mientras todos esperaban escuchar los típicos testimonios llenos de evasivas y medias verdades, Juan Carlos soltó la bomba. Él había ordenado matar a unas 150 personas. Algunos insinúan que pudieron ser más del doble de eso. Lo más escalofriante no es el número, sino el tono con el que lo dijo. Con la tranquilidad de quien relata su rutina diaria, explicó el rol de la violencia en todo su trabajo. Es imposible ser líder de un cartel sin violencia, declaró, como si estuviera dando una charla motivacional para aspirantes a capos. Y sus víctimas iban desde rivales carteleros hasta fiscales, testigos y hasta ex socios que olían a sapo. Nada personal, solo gajes del oficio. Lo irónico es que este hombre, cuya cara ya era irreconocible después de tantas cirugías para evadir captura, terminó confesando todo bajo un acuerdo para reducir su condena. Porque, a todas estas, no dejemos de lado que su cara era más famosa que la de un influencer en pleno escándalo. Así que, en lugar de optar por el clásico cambio de identidad o una vida clandestina y de bajo perfil, este genio optó por convertirse en un experimento fallido de cirugía plástica. Todo empezó después de su salida de una cárcel colombiana en 2002, donde había pasado 6 años reflexionando. Con las autoridades pisándole los talones, no se conformó con un simple lifting o una nariz más estilizada. No, él fue por el paquete completo. Mandíbula, pómulos, ojos, boca, orejas y nariz. Todo retocado, reubicado y reinventado para que ni su madre lo reconociera. De hecho, ni los policías pudieron. Cuando lo capturaron en Brasil en 2007, tuvieron que usar reconocimiento de voz porque su cara ya era tan ajena a la original que parecía tratarse de alguien más. A pesar de gastar una fortuna en bisturíes, el resultado fue estéticamente cuestionable. Testigos describieron su nuevo rostro como distorsionado y emocionalmente plano. Si se quiere, se desfiguró totalmente. Al menos cumplió su objetivo bastante tiempo, pues el hombre que proveía cocaína a medio mundo pudo pasearse como un turista más, aunque con una cara que gritaba: algo aquí no cuadra. Cuando le pusieron los ganchos, ya había admitido entre 3 y 4 cirugías. Sin embargo, es probable que ni él mismo recordara cuántas veces le habían rebanado el rostro. Y en aquel juicio, cambió su libertad por 25 años de cárcel y el título de testigo estrella contra el Chapo. Y ahí estaba él, con apariencia deformada y voz monótona, soltando detalles macabros como si estuviera leyendo un informe de ventas. El colmo fue cuando su testimonio opacó, por lo menos un rato, al mismísimo acusado. Porque mientras Guzmán era conocido por sus fugas épicas y su mitología de narcopueblo, el delator llegó al juicio como el tipo que convirtió el homicidio en una práctica corporativa. Situándose en tribunales, no podía salir ileso. Además de ser un asesino confeso, este colombiano no era un capo cualquiera. Fue el arquitecto de una de las operaciones de tráfico de cocaína más colosales de la historia, con un récord de entre 400 y 500 toneladas enviadas a Estados Unidos en menos de 2 décadas. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al peso de 100 elefantes adultos o, si lo prefieren, a llenar varias piscinas olímpicas con polvo blanco. Un logro que, siendo ilegal, requiere una logística francamente admirable. Teniendo un poco más de contexto sobre todo lo que logró Ramírez Abadía, habría que revisar ahora cómo llegó tan lejos y qué lo hace un narcotraficante tan particular. Su historia comenzó en el apacible pueblo de Palmira, Valle del Cauca, por allá en 1963. Allí, entre cultivos de caña y un ambiente más bien pueblerino, el futuro zar de los estupefacientes pasó una infancia tan normal que hasta da ternura. Eso sí, Colombia era por aquel entonces un territorio en efervescencia, y el pequeño Juan Carlos pronto descubriría que había 2 caminos, el del estudio y el trabajo honrado, o para los más lanzados, el del narcotráfico. Este último, cabe admitir, era más lucrativo y emocionante, y la letra chiquita advierte que con una altísima dosis de riesgo. Había nacido en una familia de recursos limitados y no destacó mucho en la escuela, aunque tampoco fue el típico gamberro.
Simplemente, como muchos jóvenes de su época, vio que el sueño de prosperar con un título universitario era, en el mejor de los casos, una ilusión. De todos modos, eso no le impidió titularse de Economía en Bogotá y, según se dice, haber servido en la Marina colombiana. Poco a poco se fue ganando el apodo de Chupeta, que significa literalmente chupete o paleta, dependiendo del país de habla hispana, y en su caso se convirtió en un nombre callejero que se le quedó gracias a que tenía la costumbre de chupar con frecuencia una paleta o un dulce similar, una broma entre sus amigos y allegados, y al adentrarse en otras actividades pasó a ser su alias para despistar a los garantes de la ley y el orden. Porque el país andino se estaba convirtiendo en el epicentro del narcotráfico mundial, y Palmira, que definitivamente no era tan peligrosa como Medellín, tampoco se libraba de la influencia de los carteles. En realidad, se encontraba cerca de Cali, y entre la necesidad y la tentación, el joven Juan Carlos empezó a coquetear con el floreciente negocio. Sus primeros pasos fueron modestos. Un contacto aquí, un encargo allá. Nada espectacular, pero suficiente para ir aprendiendo el oficio. A diferencia de Pablo Escobar, que saltó a la fama con explosiones y carreras contra el Estado, él fue más bien el emprendedor discreto. No buscaba notoriedad, solo resultados, y vaya que sí fue consiguiéndolos. Dentro de todo, estaba siendo bien entrenado, pues se encontraba bajo el ala de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los entonces jefes del cartel de Cali. La organización dirigida por Pablo Escobar era más famosa, sí, aunque esta era, si se quiere, más segura. Preferían los trajes elegantes a las camisetas de Rambo, los sobornos discretos a las masacres escandalosas y los balances contables a los cadáveres en las calles. Tal era su afán con la clase y la categoría que se hacían llamar los caballeros de Cali, y en ese entorno, Ramírez Abadía fue el típico becario del narcotráfico. Entramado lucrativo, sin duda, ya que justo por esa época, Europa necesitaba su dosis de vicio y empezaron a exportar cocaína como si fuera café. España fue su primera parada, pero pronto hicieron alianzas con la camorra italiana, y él estaba allí, observando, tomando nota, empapándose en el asunto. Él sabía muy bien lo que quería y lo que el narcotráfico podía hacer por él. Sin duda, tenía gustos extravagantes y ambiciones muy marcadas. Si iba a ser un criminal, al menos sería uno con estilo. Desde muy pequeño decía que antes de cumplir 30 años debía tener por lo menos $1 millón, sin importar cómo. Comenzó con ropa fina, coches de lujo y caballos de raza. Sus fiestas eran legendarias, no tanto por la música ni los refrigerios, sino por los invitados. Una mezcla de políticos corruptos, empresarios con poca memoria y sicarios con traje de Armani, tejiendo así su intrincada red de contactos útiles. Y no olvidemos que, detrás de esta fachada de nuevo rico, había un aparataje sangriento financiando todo. De hecho, se estima que fue la misma época en la que conoció a un tipo llamado Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El encuentro habría sido facilitado por Ismael El Mayo Zambada. Se supone que durante 2 meses, estos señores se reunieron para discutir los pormenores de su negocio. En lo logístico, el plan era aterrizar aviones cargados con alrededor de 1000 kilogramos del polvito alucinógeno en pistas clandestinas de Sinaloa, Durango, Nayarit y Sonora. Chupeta, con sus estrategias tan particulares, incluso mandó a quitar los asientos de los aviones para hacerle más espacio al producto. Sobre la calidad de este último, el Chapo era muy exigente, requería pureza del 100%. Aquí no valía la cocaína rebajada. Y luego estaban las ganancias. No fue difícil, porque el mexicano se conformó con el 40%. Ambos tenían estilos muy diferentes, pero lograron formar una sociedad que duró casi 2 décadas completas. Desde entonces, se habrían visto unas 10 veces, suficiente para mover centenares de toneladas de sustancias prohibidas hacia los Estados Unidos. Para los años 90, ya había pasado de ser un simple empleado del cartel a un jefe con ambiciones propias. Empezaba a tener mansiones que parecían hoteles 5 estrellas, vehículos blindados con interiores de cuero italiano y hasta su propio criadero de caballos. Su obsesión por la imagen llegaba al extremo de cuidar su físico como si fuera un actor de Hollywood, aunque su trabajo consistiera más en ordenar asesinatos que en grabar películas. Siendo el mundo del narcotráfico es emocionante y peligroso, en ocasiones hay que reinventarse. Cuando el cartel de Cali empezó a desmoronarse en esa misma década, entre capturas de capos y peleas internas, Juan Carlos hizo lo que cualquier emprendedor visionario. Sacó sus ahorros, algunos millones de dólares, y buscó nuevos horizontes. El hombre, que había sido el becario estrella de los Rodríguez Orejuela, vio la oportunidad perfecta cuando sus jefes empezaron a caer como fichas de dominó y encontró nuevo refugio en el cartel del norte del Valle, esa organización dedicada a las mismas fechorías llena de disidentes de Cali que, en lugar de rendirse, mantuvieron intacto el negocio original.
Bajo el ala primero de Orlando Henao Montoya y luego del temible Wilber Alirio Varela Fajardo, alias Jabón, encontró lo que todo narcotraficante en ascenso anhela: autonomía para montar sus propios laboratorios, rutas de exportación a Estados Unidos y un ejército privado de matones. Había llegado la hora de brillar con luz propia. Montó su propio feudo narcotraficante con derecho a sicarios, rutas internacionales y hasta contabilidad creativa, porque él llamaba al lavado de dinero con el eufemismo de gestión financiera alternativa. Dirigió 4 oficinas de recolección de droga. Sus 300 empleados no vendían a granel. No, era enviada a Estados Unidos con un sinfín de métodos extravagantes e ingeniosos. No se puede negar que fueron más experimentales, excéntricos y, si se quiere, con un toque de locura, al menos respecto a otros carteles. Para empezar, no se conformaba con cocinar cocaína en bañeras, no. Estos señores montaron fábricas clandestinas que parecían plantas de Coca-Cola, y el polvo blanco que utilizaban no era precisamente azúcar. Hablamos de cientos de toneladas producidas entre la segunda mitad de los 90 y principios de los 2000. Y como todo emprendimiento exitoso, tenían su propio departamento de seguridad, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, que hacían las veces de guardias de seguridad, pero con fusiles en vez de walkie-talkies. Eso sí, donde realmente brillaban era en el apartado logístico. ¿Enviar droga en contenedores? Demasiado aburrido. Estos caballeros usaban avionetas, pesqueros, submarinos artesanales, a los que llamaban narcosubmarinos, y hasta intercambios de rehenes para asegurar sus envíos. Basta imaginarse la escena: un barco pesquero en alta mar, pasando estupefacientes a una lancha rápida, reteniendo a un pobre infeliz como garantía en pleno proceso. Y luego estaba Chupeta, el rey del espectáculo. Mientras sus colegas se conformaban con mansiones y Mercedes, él llevaba la extravagancia a otro nivel: lavado de dinero con empresas fantasmas, redes de comunicación encriptadas y alianzas con narcos mexicanos. Las ciudades favoritas de su franquicia eran Los Ángeles y Nueva York, siguiendo un poco el estilo elegante de sus trabajos en la organización anterior. No obstante, no toda su inquietud era logística, pues el sujeto llevaba las cuentas más ajustadas que un contador suizo. Anotaba cada kilo vendido y cada sicario contratado. Su combinación de violencia y eficiencia lo convirtió en alguien innovador en rutas, exigente con la calidad del producto y un poco psicópata con la competencia. Todo sonaba muy bien, e iba muy bien, hasta que llegó el 15 de marzo de 1996. Ese día, alias Chupeta llegaba a la fiscalía vestido como si fuera a una boda, con traje gris, corbata roja y gafas de sol. Su entrega fue todo un evento mediático, pero detrás de esa fachada de buen ciudadano arrepentido, había un cálculo tan frío como sus ejecuciones. Es válido preguntarse por qué este capo, conocido por su obsesión por el lujo y su colección de asesinatos, decidió entregarse. Bueno, primero porque por aquellos días, ser narcotraficante en Colombia se había vuelto más peligroso que nunca. Con los grandes jefes del cartel de Cali tras las rejas o muertos y el gobierno allanando sus propiedades a diestra y siniestra, él entendió que era mejor pasar un tiempo en una cárcel colombiana que terminar en una morgue. Además, Colombia ofrecía jugosos beneficios a los narcos que colaboraran, y él no era tonto. 24 años de condena sonaban mejor que una extradición a Estados Unidos, donde la cadena perpetua lo esperaba con los brazos abiertos. Y eso que todavía falta lo mejor. Su paso por la jaula fue muy cómodo, cabe decir. Los presos comunes sufrían el hacinamiento carcelario y él, por el contrario, disfrutaba de un régimen de celdas privadas con minibares incluidos, teléfonos celulares para seguir dirigiendo sus negocios y hasta control sobre áreas del penal. Todo gracias a un sistema de sobornos bien aceitado. Básicamente, los guardias no eran sus carceleros, sino sus empleados. Y aunque en teoría estaba, digamos, pagando su deuda con la justicia, en la práctica siguió manejando su imperio desde la prisión como si fuera una oficina remota. Mientras los ingenuos creían que se había retirado, él perfeccionaba rutas de exportación y reforzaba alianzas con el cártel de Sinaloa. 6 años de cárcel fueron un mero trámite, porque en 2002 salió como si nada, listo para retomar las riendas de su oscuro destino. Con una red de abogados, jueces y políticos en nómina, su larga sentencia original se evaporó en un suspiro. Para su infortunio, Estados Unidos no olvidaba tan fácil. Nada más pisar la calle, retomó el cartel del norte del valle. Pero este no era el mismo oficio de antes. A ver, notó que su mercancía ya era muy trillada y se lanzó al mercado de la heroína, ya sabes, para diversificar el negocio. Luego profundizó los lazos con el cártel de Sinaloa. En paralelo, lavaba dinero por montones, inmuebles en Panamá, concesionarios de autos en Miami y hasta constructoras que probablemente edificaban más lavanderías que casas. Y en 2004, con los gringos pisándole los talones, gracias a una acusación con la ley Rico por filtrar drogas por doquier, determinó que era hora de un cambio de imagen, literalmente.
Su plan fue tan ridículo como efectivo. Primero, se fugó a Brasil. Eligió al país carioca no por sus playas ni por la samba, sino porque en ese momento representaba para él una zona segura, libre de la posibilidad de extradición. Llegó con $4 millones en efectivo y se instaló principalmente en Morada dos Lagos, un barrio exclusivo de São Paulo. Lo segundo fue su transformación física, de la que ya hablamos antes. Las cirugías plásticas se las hizo en 2005 y, honestamente, quedó como un personaje de videojuegos mal renderizado. Entre los seudónimos que usó para evitar ser detectado estaban Augusto, Don Augusto y 100. A la par, vivía en barrios exclusivos de São Paulo, con guardaespaldas y comunicaciones encriptada. Disimulando un poco, usaba pasaportes falsos, pedía comida a domicilio y ocasionalmente salía a pasear en bicicleta de noche. Y claro, desde su escondite, dirigía envíos de cocaína a Europa a través del puerto de Santos, porque incluso en la clandestinidad, un capo necesita mantener sus estándares de productividad. Para cumplir con estos fines, se estima que usaba 150 teléfonos desechables, casi que uno por llamada, producto de su paranoia y de sus intentos por evadir a las autoridades. Era demasiado esfuerzo por pasar desapercibido, aunque resulta que las autoridades acumulaban pruebas por montones. Por más que cambiara su rostro, su voz seguía siendo la misma. La DEA y la policía brasileña usaron reconocimiento vocal para confirmar su identidad, demostrando que ni el mejor cirujano plástico puede arreglar una garganta delatadora. Poco después de su exilio en el gigante sudamericano, un avión que transportaba dinero suyo se estrelló en Curitiba. El piloto sobrevivió, pero la operación secreta de Chupeta no, y después de múltiples rastreos le congelaron cuentas, le incautaron propiedades y siguieron sus recursos exhaustivamente. De esa manera, el 7 de agosto de 2007, a las 2 de la madrugada, la justicia brasileña le dio el mejor regalo de cumpleaños anticipado a Colombia: la captura exitosa del mismísimo Juan Carlos Ramírez Abadía, el narcotraficante que creyó que con cirugías plásticas y millones de dólares podía burlar al mundo. Lo que siguió fue un derroche de ironías, ya que el capo que vivía como un rey terminó siendo arrestado en calzoncillos. Cuando irrumpieron, encontraron $1.600.000 en efectivo escondidos en las paredes y documentos falsos que solo comprometían más su delicado caso. Además, descubrieron que conservaba las facturas de sus cirugías plásticas, porque incluso los criminales más buscados guardan sus recibos, y un televisor de 72 pulgadas y un gimnasio privado. Este último es un detalle trivial. Lo mejor fue su reacción. «Ya tendré toda mi vida para hablar con ustedes en Estados Unidos», dijo, como si estuviera aceptando una invitación a tomar el té. Así comenzó un juicio en el territorio vecino contra un narco que, pese a su fortuna personal, no pudo comprar su libertad. Lo acusaron del típico cóctel, lavado de dinero, que iba desde concesionarios de autos hasta un intento de crear una aerolínea de taxis aéreos, falsificación de identidades con pasaportes italianos y argentinos, incluyendo el alias Joaquín Paulo Luna, y por supuesto dirigir una red de delincuencia organizada transnacional. Chupeta no se declaró culpable en Brasil, pero su abogado, Luiz Gustavo Bataglin Maciel, argumentó que su cliente sufría condiciones inhumanas en prisión. También jugó la carta de la colaboración de ese país con la primera potencia occidental, incluyendo revelar un plan para secuestrar al hijo del presidente Lula da Silva. Nada como un golpe alto para ganarse la simpatía de las autoridades. No le sirvió de tanto, pues fue sentenciado a 30 años de prisión, que hubiera cumplido de no ser por su extradición a los Estados Unidos. En realidad, ellos llevaban haciendo fila por más de una década para llevárselo, pues tenían 3 jugosos procesos esperándolo. Nueva York mantenía 2 procesos abiertos en su contra, uno de 1994 y otro ejecutado 10 años después por traficar cocaína. Con todos estos antecedentes, el Tribunal Supremo brasileño puso como condición para llevárselo que no lo condenaran a pena de muerte. Y así, el 22 de agosto de 2008, mientras São Paulo dormía, las autoridades locales lo sacaron a las 4 de la madrugada de su celda y lo montaron en un vuelo secreto a Manaos. Una vez allí, fue traspasado a la DEA con la misma elegancia de un intercambio de rehenes, sin rescate de por medio, y su destino fue en el proceso más viejo, Nueva York, donde lo esperaban jueces más incisivos que los que estaba dejando atrás. Lo más particular del caso es que él mismo rogó por ser extraditado. Prefería una celda gringa antes de que lo mataran sus ex socios en Colombia y de seguir metido en una jaula carioca, donde hasta el agua mineral era sospechosa para él. Sus temores no eran infundados. Cuando fue capturado, las fuerzas del orden no solo arrestaron a un narcotraficante, atraparon a una bomba de tiempo con información que podía hacer volar por los aires medio cartel del norte del valle. De hecho, una vez bajo su custodia, ofreció revelar $40 millones en activos escondidos
y soltar nombres a cambio de un trato favorable. Muy comprometedor, pues sabía de cada puerto, cada pista clandestina y cada narco submarino. Manejaba la ubicación de las fincas de caballos en Colombia y de las lavanderías en ciudades como Miami o Houston. Y por supuesto, los nombres de los sicarios y de sus víctimas mortales. Lo cierto es que ya era problema de los norteamericanos, no de los sudamericanos. Cuando aterrizó en suelo estadounidense, debió pensar que su estatus de capo le garantizaría algún privilegio, incluso tras las rejas. Craso error, porque el sistema penitenciario gringo lo recibió con el ánimo de hacerlo pagar. Allí, descubrió que suite ejecutiva significaba una celda de 3 metros cuadrados sin ventanas y con un servicio a la habitación que consistía en comida deslizada por una ranura. Las visitas al juzgado eran los únicos paseos, siempre con grilletes y escolta armada. En todo caso, optó por continuar y ampliar la labor iniciada en el país anterior. Se le ocurrió convertirse en informante del gobierno estadounidense a cambio de rebajas de condena, y con eso, el mundo del narcotráfico perdió a uno de sus capos más despiadados y el Departamento de Justicia ganó a su chivato mejor vestido. Básicamente, quería salvar su pellejo, cobrar venganza por posibles traiciones de sus antiguos colegas. Y el trato era jugoso. A cambio de cantar todo lo que sabía, los fiscales le perdonaban la vida literalmente, reduciendo su condena de cadena perpetua a unos módicos 30 años que asimismo podrían reducirse posteriormente. La mejor evidencia de su estrategia de supervivencia vino en noviembre de 2018. Nueva York se preparaba para la Navidad y al unísono, Brooklyn se alistaba para un espectáculo muy distinto. El juicio del siglo contra Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más famoso desde Pablo Escobar Gaviria. El hombre que había cavado túneles como topo profesional, ahora saldría a la luz en una corte federal, donde enfrentaría cargos por narcotráfico, lavado de dinero y asesinato. Había sido extraditado casi 2 años antes, ya que había escapado 2 veces de prisiones de máxima seguridad en su país de origen. Y la verdad, no era menos extravagante que su ex aliado colombiano. Una vez lo hizo escondido en un cesto de ropa, y otra a través de un túnel iluminado y con aire acondicionado que mandó a construir. Ahora, encerrado en una celda neoyorquina, el capo que alguna vez movió toneladas de cocaína no podía escapar ni al baño sin permiso. Así, el 5º día del penúltimo mes de aquel año, arrancó el circo judicial. Por seguridad, los jueces decidieron que los miembros del jurado fueran anónimos, y no era para menos. Más de 55 personas declararon en su contra, incluyendo ex socios, sicarios arrepentidos y hasta una ex amante. La defensa argumentó que todos mentían para reducir sus propias condenas, lo cual no era del todo falso. Un testigo de excepción fue su antiguo socio, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, como ya habíamos comentado. Entre confesiones de asesinatos, sobornos y narcotráfico, el delator expuso que cuando un narco resuelve cantar, lo hace con partitura y todo. Y así fue. Dijo que él proveía la cocaína de calidad óptima, nada de rebajar el producto, y el sentado en el banquillo de los acusados se encargaba de que llegara súper rápido al país donde lo estaban procesando judicialmente. De acuerdo con su testimonio, me dijo: soy mucho más rápido, pruébame, te vas a dar cuenta. Y tu cocaína, tus aviones, tus pilotos van a estar seguros porque mis arreglos con las autoridades son muy buenos. El soplón describía a los mexicanos como eficientes, puntuales y con excelente logística. Detalló que fueron alrededor de 500 toneladas que entraron gracias a su colaboración y admitió haber ordenado unos 150 asesinatos. También confesó haber sobornado a medio gobierno colombiano. Lo más hilarante fue su descripción de la corrupción mexicana. Según él, la Policía Federal a veces recibía y hasta transportaba cargamentos de droga. Su testimonio fue tan detallado que hasta describió y ubicó las pistas clandestinas en Sinaloa, Durango, Nayarit y Sonora, esos que transportaban cerca de 1 tonelada cada uno y que no llevaban asientos. Sin duda, tenía una memoria fotográfica. Claro, la defensa intentó desacreditar al testigo, pintándolo como un ampón arrepentido que solo buscaba reducir su condena. Para bien o para mal, era cierto. Él cooperó a cambio de una sentencia más corta y entrar al programa de protección de testigos. Y sus confesiones, aunque interesadas, fueron tan explosivas que hasta el juez debió contener la risa cuando el colombiano elogió la eficiencia del mexicano. Fue una proeza riesgosa, pues no solo rompió el código de silencio de la AMPA, lo pulverizó con sus palabras. No fue el único, pero sí uno de los principales. Éticamente, su traición fue el equivalente narco a tirar la primera piedra en el Vaticano. Cuando la justicia apretó, eligió el programa de protección de testigos antes que el código mafioso de mantener silencio. Y en cuanto a seguridad,
El hombre que alguna vez gastó fortunas en cirugías plásticas para esconderse, terminó haciéndolo del propio cartel que ayudó a construir. El capo colombiano que alguna vez ordenó homicidios a diestra y siniestra y se las ingenió para llevar un imperio de sustancias prohibidas a otro nivel, descubrió que, en el mundo del crimen organizado, el mejor negocio a veces es traicionar a tus amigos antes de que ellos te traicionen a ti. A cambio de su cantaleta en los tribunales, este señor, que originalmente enfrentaba 30 años en una prisión brasileña, donde probablemente lo hubieran matado poco tiempo después, recibió una condena reducida a 20 años en una cárcel gringa, con derecho a buen comportamiento y, lo más importante, entrada directa al programa de protección de testigos. Tras cumplir su condena reducida, con descuento adicional por buen comportamiento, fue liberado a finales de 2024 y reubicado en algún lugar secreto de Estados Unidos. Su vida como capo narcotraficante quedó atrás, aunque seguramente extraña esos días en los que un malentendido se resolvía con un par de balazos en lugar de una sesión de terapia. Actualmente tiene 62 años de edad y su paradero es desconocido. Pero Chupeta no fue más escurridizo que el personaje que verás en el próximo video, el que tienes ahora en pantalla. Dale clic y disfruta de un nuevo episodio mafioso.